Reciban un cordial saludo. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de filosofía. Bienvenido, Javier. Un gusto de tenerle en clases. Y a cada uno de ustedes vamos a compartir la pantalla para iniciar nuestra clase. Muy bien. Evoquemos la clase anterior, se trataba de revisar sobre nuestro pensamiento, la base de nuestros pensamientos latinoamericanos, las opiniones vertidas por ustedes daban como una justificación de que la filosofía tenía que ser o tiene que ser una filosofía de acuerdo al contexto latinoamericano, al contexto ecuatoriano, podríamos decir también. Además, también se revisó los pensamientos filosóficos de los patriotas, de los cambios, de las libertades que se viene revisando. El día lunes se celebró una fecha cívica del 24 de mayo. Entonces, el tema de hoy nos está invitando a considerar si en realidad somos libres o qué nos oprime, o bajo qué yugo o cadena estamos. Entonces, el comentario sería, la reflexión nos dice, ¿es lo mismo colonización que colonialismo? ¿Qué significa estas palabras? A ver, vamos a conversar. Ya hemos visto qué es la colonización y qué es el colonialismo. ¿Qué podríamos agregar al respecto? A ver, un compañero, una compañera. Primero vayamos por el colonialismo, ¿no? Por ese concepto de colonialismo. Antes de ver el texto. A ver, opiniones, despertémonos, o ya están despiertos. ¿Qué nos dice David? ¿Qué entiende usted o cómo se podría continuar con el tema del colonialismo? Bueno, el colonialismo no tengo muy conocimiento, pero tiene que ser algo relacionado a la colonización, tal vez, podría ser. Ya, sí, tiene relación, pero conceptualmente el significado es diferente. Bueno, para avanzar el tema. Está relacionado, se refiere más bien a quienes nos conquistaron, ¿no? A los conquistadores. En este caso, hablando por Latinoamérica, fuimos conquistados por los europeos. Entonces, ellos son digamos, el término colonialismo, pues se relaciona con la clase dominante, con la clase que nos ha invadido, ¿no? Es el grupo colonizador. Ese es el colonialismo. Quienes obtienen a base de imposiciones, ¿no? Entonces, ese es el término colonialismo. El grupo de personas que nos han invadido, han conquistado con el objetivo de buscar bienes para ellos. La colonización quizás se dio en Estados Unidos, ¿no?
donde vinieron grupos a compartir, a vivir en ese pueblo, no a explotar ni a llevarse la riqueza. Pero vamos avanzando al mismo tema, ¿no? Aquí la imagen, quizá no sé si es que alguien está observando. Estamos en la página, a ver, vamos al texto, en la página 58. Página 58. A ver. Gloria, ayúdanos con la interpretación de esta imagen. ¿Qué ve usted ahí en esta imagen? ¿Tiene relación con el colonialismo o con la colonización? Ah, sí, yo, tiene relación con el colonialismo. Ya, pero ¿qué símbolos? ¿Cuál de los símbolos representa el colonialismo? Porque ahí hay muchos símbolos, ¿verdad? Hay personas, parece que hay una, no sé si veo mal, pero una cadena. Ahí está un Sí, símbolo. por ejemplo, en el tiempo, eso puede representar el tiempo de la esclavitud y que ahora somos libres. Ya, muy bien. Ya, gracias. A ver, señorita Y Luz, denos una opinión. Yo pienso de esa imagen que, digamos, antes era digamos, los que gobernaban sometían a las personas, eran, digamos, la civilización era súper que, o sea, el que tenía más poder dominaba, digamos. Ya, gracias. Ahí vemos una corona. Sí, la corona significa pues los dominantes, ¿no? De los reyes españoles, quienes ustedes saben aportaron dinero para que vengan a América, en este caso Latinoamérica. Ahí tenemos los símbolos, ¿no? Ahí tenemos la bandera, como decían ustedes muy bien. Ahí tenemos una mano que trata de liberarse de las cadenas. Bueno, la pregunta también era, ¿estamos liberados? ¿O quienes todavía nos tienen en cautiverio? ¿O no estamos en cautiverio? ¿En qué sentido podemos interpretar? Ustedes saben, hemos sido liberados por muchos patriotas. Hoy en día, ¿estamos ya liberados o aún seguimos dependiendo de otros países? Ayúdenos, por favor, a ver quién más. Se me han ido de la pantalla los nombres. Javier, ¿qué dice usted? ¿Estamos liberados o aún seguimos dependientes? ¿Y por qué? Independientes de otros. Otra persona. Estamos dependientes todavía porque somos un país tercermundista. Correcto, correcto. Al ser un país tercermundista, un país en vías de desarrollo, con una tecnología, tal vez una tecnología arcaica, podríamos decir nuestra, no se podría llamar tecnología, ¿no? Más bien con una técnica, podríamos decir, con una técnica. Entonces dependemos de tecnologías extranjeras y eso no va a ser, no puede ser una circunstancia para ser esclavos, ¿no? No puede ser. ¿En qué momento podemos ser dependientes? ¿Cuándo somos dependientes? ¿Cuándo no somos libres? A ver, vamos a ver. ¿Por qué nosotros aún no somos libres? Compañeras, compañeros, trabajemos, trabajemos. Filosofía es pensar, recuerden. Aquí tenemos a... Tal vez en exportación e importación. Exactamente, también importaciones, exportaciones. Todo ello no va a ser consecuencia de dependencia, o sea, no es dependencia. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, recuerden ustedes que
en los inicios de la colonia o antes, se vivía del trueque. Y eso no es ser dependiente o digamos, no es ser, estar esclavizados o decir no ser libres. No, más bien ser libres es eso. Interactuar, cambiar productos. Tenemos que ver en dónde está el dato que nos hace aún no ser libres. ¿En qué? Los poderes, ¿no es cierto? En que los poderes no lo manejamos, no lo maneja el pueblo. Tampoco maneja el grupo de poder, hablemos de Latinoamérica. Estamos controlados, ¿no es cierto? Controlados. ¿Por qué no nos controlan a nosotros a nivel, en el aspecto económico, político? Entonces, queda más bien a criterio, a juicio de ustedes que hagan ese análisis, ¿no? Vamos al tema. Como diría un compañero, ya vamos al tema. A ver. Darwin, ¿no? Darwin, ayúdanos una lectura, por favor, sobre el colonialismo. No me escucha. Señorita Alexandra, ayúdanos con la lectura, por favor. Ya le hice. ¿Cuál leo? ¿La colonialidad o el colonialismo? Sí, la primera, el literal 4.1. Allá. Algunos discursos filosóficos han tratado de justificar el dominio de unas civilizaciones sobre otras basándose en supuestas razones naturales. Colonialismo, como la superioridad social o intelectual. América Latina continente conocido por los pueblos originarios como Abya Yala. Sufrió en el siglo XVI la conquista y posterior colonización por parte de los imperios europeos que ocuparon su territorio, impusieron su cultura y dominación política y económica. Ya, avancemos el siguiente párrafo, por favor. La colonialidad. A pesar de las independencias de sus países en el siglo XIV, el siglo IX en América Latina continúa la dominación cultural que ha perpetuado las desigualdades impuestas por la colonización, pero a través de mecanismos distintos a los del proceso impuesto por la conquista, como los culturales. Desde la filosofía latinoamericana se denuncia que la dominación americana latina es una construcción lingüística que forma parte del discurso colonizador europeo, pues América proviene del nombre de europeo Américo Vespucio, quien afirmó que este continente no corresponde a las Indias orientales, como pasaban los primeros conquistadores, sino a un nuevo mundo, lo cual ignora la historia de los pueblos originarios. Por otra parte, el adjetivo latino también forma parte del discurso eurocéntrico, pues latino es el romano, lo perteneciente a la Europa mediterránea. Por lo tanto, desde el nombre de nuestros continentes somos sujetos del discurso colonizador. Ya, hasta ahí nomás, gracias. Para entender, completamos el párrafo, ¿no es cierto? Los pueblos originarios, Abya y Yala, ¿no? Recalco este nombre, como ustedes ya escucharon y ya lo vieron también a través de las líneas, como dice ahí de la literatura, que el nombre, ¿cierto? El nombre es europeo. América. ¿Por qué? Porque Américo Vespucio era europeo, ¿cierto? Eso nos está explicando. Que desde ese punto de vista, desde el punto de vista del nombre, ya somos europeos, no es nuestro nombre, no es propio
no es propio nuestro. Y nos dice, desde la filosofía latinoamericana se denuncia que la denominación América Latina, ya ve, es una construcción lingüística que forma parte del discurso colonizador europeo. Entonces, de ahí ya podemos hacer un pequeño análisis de que Europa está inmerso en Latinoamérica. A ver, ¿qué tenemos? ¿Algo más sobre este párrafo que comentar? Dice aquí la Europa mediterránea, ¿no? Por lo tanto, desde el nombre de nuestro continente somos sujetos del discurso colonizador. Además, cuando se lograron las independencias, esto es clave, latinoamericana, en el siglo XIX, el poder pasó de las manos de los europeos colonizadores a los criollos, quienes instauraron repúblicas liberales inspiradas en el modelo ilustrado europeo, uno de cuyos fines ha sido garantizar los privilegios sociales y económicos de la clase dominante. ¿Sí ve? Entonces, este párrafo nos hace reflexionar, nos hace pensar. ¿Quiénes son los criollos? Los criollos son los hijos, ¿no es cierto?, de los conquistadores. Fruto del colonialismo, son los hijos, ellos nacidos aquí, ¿no? Vienen y nacen aquí, hijos de españoles, en este caso hablando del Ecuador, pero ellos siguen el mismo proceso, el mismo mecanismo de sus padres, digamos. ¿Cuáles serán las intenciones de los padres? Explotar al pueblo aborigen, al pueblo a donde ellos llegaron. Por eso nos dice aquí, dicen, uno de cuyos fines han sido garantizar los privilegios sociales y económicos de la clase dominante. Para ello nos imponen, ¿no es cierto? Nos imponen su cultura, nos imponen también su forma de ser, de vivir, de actuar sobre el hombre latino o el hombre ecuatoriano. Ayúdenos, señor Telus, por favor, con la lectura de este párrafo que dice, luego a finales del siglo XIX, Ya. el siguiente. A ver. Luego, a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, las potencias mundiales iniciaron un proceso de modernización de las economías latinoamericanas que prolongaron reeditaron el modelo extractivista para alimentar el capitalismo mundial de materias primas. Para asegurar su hegemonía, las potencias establecieron mecanismos de dependencia económica mediante el financiamiento y la deuda, y dependencia política a través de dictaduras que cuidarán sus intereses. Muchas de esas estructuras, en especial las económicas, siguen vigentes en pleno siglo XXI. En la mayoría de las excolonias, no solo en América, el poder es detentado por los herederos de las oligarquías criollas, sucesores del poder colonial, quienes garantizan las estructuras necesarias para reproducir el modelo económico neoliberal. Ya, gracias, Luz, gracias. Han pasado 3 siglos, llegamos al siglo XXI, y aún tenemos el concepto, ¿no es cierto? Nos arrastra ese mismo colonialismo, nos arrastra ese tipo de oligarquía, ¿no es cierto? Viene heredado, podríamos decir, viene heredado. Si se hablaba en Europa del poder de los reyes, ¿no? Que venía también a través de descendencia, que daba siempre el hijo a el hijo y el hijo, ¿cierto? Ustedes en historia ya han revisado de cómo iba pasando el poder de rey a su hijo y a su vez continuaba con el siguiente, ¿no es cierto? Aquí, en este sentido, tenemos
se dio la colonización, luego tenemos como fruto de la colonización los hijos nacidos de los colonizadores, ¿no es cierto? Los criollos. Luego sigue el mismo ritmo. Vemos que existe también la oligarquía, hoy existe. Entonces, no es que yo esté tal vez aportando sobre una marginación o sobre, ¿no? sobre algún término de un ataque al colonizador, sino más bien el mismo texto nos invita a que nos hace reflexionar sobre esta situación. Repitiendo un poco más, dando énfasis a esta parte que dice, muchas de esas estructuras, en especial las económicas, siguen vigentes en pleno siglo XXI, en la mayoría de las ex colonias, no solo en América. El poder es detentado por los herederos de las oligarquías criollas. Miren, ¿para qué revisamos esto nosotros? Para impulsarnos, ¿no? Mis queridos estudiantes, impulsarnos, capacitarnos. La educación nos iguala a todos. La educación, la formación, porque conocemos, nos preparamos, nos capacitamos, tenemos herramientas, pues, para hacer un nuevo país, un nuevo Ecuador. Aquí tenemos un texto que nos han escrito, pues, un texto quizá, entre comillas, directo, ¿no es cierto? A ver, un voluntario que nos ayude con la lectura de este primer párrafo. El proceso de la colonización. El proceso de la colonización Sí, por conlleva favor. siempre un aspecto de asimetría y hegemonía, hegemonía, tanto en lo físico y económico como en lo cultural y civilizatorio. La potencia local colonizadora no solo ocupa territorio ajeno y lo cultiva, sino que lleva e impone su propia cultura y civilización, incluyendo la lengua, religión y las leyes. Si bien es cierto que hubo ya muchas olas de colonización antes de la conquista del continente americano, había ya incluso en contextos no europeos. Esta colonización moderna a partir del siglo XVI ha formado el paradigma de lo que viene a ser el occidentocentrismo y la asimetría persistente entre el mundo colonizado, llamado también primer mundo, y en el mundo colonizado, tercer mundo entre norte y sur. Ya, hasta ahí nomás, gracias. Bueno, todo tiene fundamento, tiene una evocación sobre colonización, ¿cierto? Y sobre dominación. Todo está relacionado con eso, ¿no? Aquí en el glosario tenemos en eurocentrismo. Dice que considera los valores culturales, sociales y políticos de tradición europea como modelos universales, ¿sí? Ese es el eurocentrismo. Quizá la filosofía latinoamericana nos invita a considerar nuestra propia cultura. Eso nos estaría invitando a que también hagamos una filosofía nuestra, una filosofía que esté al servicio de la necesidad. Ustedes saben qué necesidad hay al servicio de esa necesidad. Es posible que nosotros mismos necesitamos abrirnos de ese camino, salirnos de algún letargo que estamos, no sé, por eso les invito a que ustedes mismos lo deduzcan, lo piensen, en qué letargo nos tienen. ¿Es mi culpa o es la culpa de quienes nos controlan? Una invitación. Voy a pasar en este momento a controlar su asistencia. Si no hay alguna interrogante, alguna pregunta.
listo. Muy bien, agradeciendo pues quienes nos colaboran. Usted sabe que a nadar se aprende nadando y a leer leyendo. Pues les invito a que todos participen voluntariamente, lo lean. De esa manera ustedes van a ser hombres del futuro, personas que van a estar en la acción. Pues conmigo, practíquenlo nomás, con confianza. Nos equivocamos, no importa. Ustedes saben que de las equivocaciones se aprende muchísimo. Si me equivoco en una palabra, un concepto, no importa, estamos en el momento de la formación, del conocimiento, no se preocupen, perdón, yo también me estoy equivocando. Espero que aprendan para la próxima clase. Vamos a pasar a controlar, ¿sí? Vamos a pausar la grabación un momentito para que no se nos alargue. Bueno. Listen, disculpe, Darwin Bermeo, listen. Darwin Bermeo, allá le pongo, sí. Darwin. Sí, sí está presente, porque como yo sí le vi, usted ingresó a lo mejor por su internet, de un momento se fue. Bueno. Gracias por compartir esta clase. Las actividades, perdón, Gracias. la tarea les También. invito. ¿Perdón? Sí, diga nomás. Gracias también. Ya, gracias. De igual manera, que tengan un lindo día, una maravillosa semana. Nos estamos viendo en la próxima clase. Gracias, Licen.